Buenas noches, amigos. Lo recuerdo perfectamente y la verdad es que nunca le había visto con la cara tan pálida. Un viejo amigo y un lugar, como tantos otros en España, donde poco a poco lo urbanístico había ido comiendo terreno. A zonas anteriormente despobladas o destinadas a otros cometidos. Como ha ocurrido en cada una de las ciudades de nuestro país, la construcción, a veces incluso desordenada o muchas veces desordenada y sin planificación, ha erigido sus nuevos monumentos cotidianos, las casas apiñadas a veces como colmenas, sobre lugares antaños sagrados. Mi viejo amigo y yo nos encontrábamos precisamente en uno de esos sitios. Creo conocerle bien y nunca, repito, le había visto con esa tez demudada. Es como si el terror, como si el miedo tuviese una firma muy precisa. Una firma que no se ve siempre, pero cuando uno la tiene delante de los ojos, la identifica, os lo aseguro perfectamente. ¿Qué había hecho mi viejo amigo y querido amigo para tener eso en el semblante? Unos minutos antes, tan solo un poquito antes, él había caminado solo por una especie de laberinto de piedra, de estructuras, de lo que había ahí en la antigüedad antes de que llegasen las calles, las plazas, las colmenas, el bullicio. En plena noche da la impresión de que aún algo de lo que fue vuelve a envolverlo todo. Evidentemente yo le pregunté lo que todos vosotros estáis pensando. ¿Qué te ha pasado, chico? Parece que has visto un fantasma. Y mi viejo amigo, al que conozco bien, repito, balbuceaba prácticamente. Me voy de aquí, me voy de aquí. Y luego una serie de frases casi inconexas, como cuando el cerebro y el lenguaje se aturullan, han vivido una experiencia de shock y ese trauma como que desarbola todo nuestro sistema nervioso. Poco antes nos habían señalado algo en el suelo de esas estructuras. Podía ser casual, pero es verdad que aquella mancha o aquel hueco parecía una pisada. La pisada de un niño. Quien nos la enseñaba aseguraba que era la pisada de un niño descalzo. ¿Qué pintaba esa pisada en un lugar donde ya no había niños, por lo menos hacía 2500 años? Y mi amigo quizás se envalentonó, tomó confianza, creyó que podía quizá encontrar algo y se metió por aquella especie de laberintos de escalinatas más allá de la huella hipotética del niño. Y al final de una especie de pasillo cubierto, todavía con piedras ensambladas por los mismísimos fenicios, se encontró a alguien que le observaba, le miraba. Y él pensó en alguna persona del equipo, porque ni mi amigo ni yo estábamos solos, aunque en aquel momento, en aquel sector viejo de la ciudad, sí que estábamos más o menos solos. Era como una sombra, alguien muy bajo. Corrió unos metros, se fue metiendo en la oscuridad de ese laberinto antiguo que volvía a ser lo que fue, y lo vio perfectamente. Y entonces frenó en seco, como hubieseis hecho todos vosotros. Porque ¿qué demonios hacía a las 2 de la madrugada en este sitio un niño? Y entonces mi viejo amigo creo que pensó muchas cosas y muchas le pasaron fugazmente por el cerebro. En ese instante, donde todavía el niño está ahí y él está a unos metros. Él no sabía historias como la del guardián de las tumbas etruscas de Cerveteri, la ciudad de los muertos, que tuvo que abandonar su puesto porque a veces, en mitad de esos túmulos, de esa cultura tan extraña, en mitad de la noche, entre columnatas desnudas, a veces con la luna llena, aparecía un niño.
Un niño con pelo desmadejado y como togado, como con una túnica antigua, como un niño patricio, un niño de la clase más opulenta, que le observaba de entre las tumbas, se escondía. Él acudía tras el ensalmo mágico de esa aparición en lo que era una antigua necrópolis. A veces, el guardián de Cerveteri observaba o creía ver o creía sentir que ese niño se le aparecía por un lateral, que jugaba con él, que era como una especie de juego del escondite, que quizá se interrumpió dramáticamente hace unos 2500 años, y ese niño quería seguir jugando. Ese niño no era malo, solo quería seguir jugando. Mi viejo amigo no sabía esa historia, ni sabía la historia de los guardeses de una de las necrópolis, de las 6 necrópolis que aún están en el casco antiguo de Cartagena. Patria, antigua Cartago Nova. Allí, uno de los monitores, cogiendo sus enseres, se encuentra con que ya se ha marchado todo el mundo y sentado en una especie de taburete o cenotafio, estructura funeraria, se encuentra un niño togado también, un niño con túnica, y le sonríe y luego desaparece. Y entonces la sensación de esa sonrisa es como distinta. No era solo una sonrisa, aquella mueca él la recuerda con absoluto terror. Sobre todo porque no era la única vez que había visto a ese niño, por lo menos en 3 ocasiones, rondando por las estructuras de la vieja necrópolis de Cartagena, ese niño había aparecido en la noche. Por supuesto, tampoco era el único que lo había visto. Y nada de eso sabía mi viejo amigo, pero su blancura, su estupor, su ojo alucinado absolutamente, muy abierto, la pupila dilatada, delataba que se había encontrado con algo increíble. Sobre todo el mayor temor lo tuvo al ser valiente, avanzar un poco más, llegar hasta la pared límite de aquella estructura antigua en la trimilenaria ciudad de Cádiz y darse cuenta de que ahí no había ya nadie, pero que no había salida, que no había posibilidad de escape, y que hacía unos 2 segundos un niño de carne y hueso, recto, mirándole solo a él, miradas enfrentadas a 30 metros, esperando algo, estaba allí, físicamente. Al llegar, a lotear en la oscuridad con sus manos, comprobar que no hay nada, nadie, ni posibilidad de escape. Y me decía mi viejo amigo, lo peor fue el retorno. Lo peor no fue ver la figura. Lo peor fue el retorno de más de 1 minuto, angustioso hasta la salida, donde el resto nos encontrábamos. Y donde nos encontramos también con su cara blanca. Chico, parece que has visto un fantasma. Y es que hay casas al lado del cementerio, y hay casas que fueron cementerio, y hay cementerios de donde hoy se han construido casas. Esa vieja tradición, a veces con enclaves muy antiguos, donde parece que algo vive todavía. No son casos únicos, os lo aseguro, aunque impresiona muchísimo, ya no solo un testimonio, sino ver en el rostro de alguien en quien tú confías la huella indeleble de ese encuentro con lo extraordinario. Y de eso, y mucho más, hablamos esta noche. 2:10. Esta noche empezamos un poco más tarde, pero da igual, porque es como una ronda nocturna por aquella casa al lado del cementerio y muchas más historias. Cuando la ciudad come terreno, y cuando el terreno en esta época materialista no significa nada, solo es terreno. Urbanizable, rústico, no. Amigos, no. Antiguamente el terreno era otra cosa. El terreno de la necrópolis, el terreno de los muertos, el terreno de los muertos que no podían ser consagrados, el territorio límite, la frontera. Da la impresión de que había unas leyes estrictas, unas leyes compartidas, unas leyes de las que hoy no sabemos nada. Por eso quizá muchos de los casos que esta noche vamos a contar se explican con esa especie de caso omiso que el hombre moderno, invasor de las antiguas leyes remotas y sagradas, ha cometido. Ese pecado permanente de no saber dónde se construye una casa, por ejemplo. Tú sabes, y por respeto no voy a decir quién es este amigo,
Sí. Pero esa cara tú la viviste como yo. Unos segundos después de encontrarme con esa cara, tú te encontraste con esa cara. Y es el retrato del que ha visto algo a solas, en un lugar muy especial, y que le cambia la vida, ¿eh? Y sobre todo, buenas noches, Iker, buenas madrugadas. Su reacción fue lo que me llamó mucho la atención, porque él no quería volver a entrar, no quería volver a ese sitio, y mira que ha estado en sitios y que el misterio le gusta, que lo lleva en la sangre, y fue algo tan fuerte lo vivido, que incluso esa noche que se tenía que quedar a dormir en el hotel con nosotros, con el resto del equipo, no quiso. Él quería estar solo en su casa, viajar solo, pensar lo que le había pasado, y así lo hizo. A las 4 y pico de la mañana, que fue cuando acabamos de grabar en aquel lugar, cogió su coche y emprendió camino de vuelta a casa, impactado por lo que se había presentado esa noche ante sus ojos. Es una noche un poco especial, y yo quiero que disfrutéis de este ambiente que se ha generado. Hace no mucho tiempo, bueno, sí, cierto tiempo, da igual la cultura, parece que esas normas sagradas de la antigüedad existían. Y iremos trufando con algunos casos. Yo estoy recordando ahora uno tremendo que me impresionó, porque da igual la latitud. Los antiguos sabían, por ejemplo, dónde enterraban. Los antiguos jamás hubiesen construido una casa, una vivienda, en un sitio de culto a los muertos. Y ahora mismo eso se puede ver como una tontería. Y es verdad, no tiene ninguna lógica. Pero ¿y si algunos de los casos donde pasan cosas tuviesen que ver con esa teoría que hoy parece tan de modé, ¿no? Pero quizá es que ocurra esa realidad, ese nexo. Bueno, pues podéis opinar, por supuesto, como siempre en este viaje. Será, yo creo que apasionante. Abrimos líneas de contacto porque estoy seguro que muchos compañeros, muchos amigos, muchas amigas conocen historias o han vivido historias como la que vamos a revivir entre todos, ya con una dramatización evidentemente dedicada a este tipo de fenómenos. Pues vamos con las líneas que ya están abiertas, tanto en nuestro correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com, como las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Google Plus. Nos tienen que buscar en Nave del Misterio. Guillermo León y Diego Marañón están encargándose de todo. Fermín Agustí en la producción, Noel Calero con estos sonidos tan especiales, Javi Pérez Campos, compañero. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Tú conoces las tumbas de los etruscos? Sí. ¿Pero has estado? No. Pues no te lo puedes perder, porque es uno de esos sitios donde parece que la delgada línea entre la vida y la muerte, bueno, es tan delgada que está difuminada, entonces uno no sabe ya ni lo que es vida ni lo que es muerte. Y yo muchas veces, filmando algunas tumbas etruscas, hace no mucho tiempo, yo me imaginaba en la historia que leí hace muchos años de ese guardés, y lo imaginé perfectamente a él, año 75, solo en una urbe como Cerveteri, 10 hectáreas, todo de tumbas, que bueno, para los etruscos no eran tumbas, ojo, eran casas de los muertos, es decir, las casas donde los muertos seguían viviendo y donde evidentemente no se podía edificar, no se podía hacer otra cosa. Es un lugar de culto que había tenido sus ritos concretos. Claro, al viejo Mateo casi nadie le creyó, ya era un tiempo moderno, cuando él decía que algunas noches veía a ese niño. Era mucho mejor acusarle de demencia, locura, demasiado mayor, pero no fue el único. Y en España han ocurrido ese tipo de cosas. Santi Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Clara Tahoces, buenas noches. Buenas noches. Luego vamos con un caso del archivo de Clara, donde también se indaga en la propia casa. ¿Recordáis casos donde la casa cerca del cementerio, hombre, y clásicos como Amityville, ¿no? Se hablaba de un cementerio de moribundos, de los antiguos indios. Pero en España, ¿recordáis casos con cementerio, casa al lado del cementerio? Yo creo que es el cine el que nos ha traído una de las imágenes arquetípicas que da miedo, que es la ventana y de pronto las lápidas y las cruces y la verja del cementerio demasiado cerca. Pero ¿hay casuística? ¿Recordáis casuística ahora, a bote pronto? Pues Belmez sí, está cementerio antiguo, antiguo. un cementerio antiguo. Lo que tampoco se habla, no es muy habitual, ¿verdad? Estos casos. Por eso, lo que traemos esta noche es muy especial. Es un caso arrancado, bueno, de la España no tan lejana, porque hablamos de mediados de los 90,
Pero fue tal el impacto, compañeros, que es uno de esos casos, a veces ocurre, ¿verdad, Javier?, que se envuelven en un malditismo que casi nadie quiere hablar, que todo el mundo quiere evitar, y no es por el tiempo, porque fue hace poco. Los testigos viven. Yo quiero que esta noche os sumerjáis también en esa dinámica. Tenemos dramatización, y yo creo que siempre es un buen momento para reflexionar, para vivir una historia. Y esta historia tiene que ver, y la hemos elegido por eso, de forma paradigmática con aquella casa al lado del cementerio. A veces ocurren cosas en los cementerios y no son culpa del terror norteamericano que vino después, sino que quizá entroncan con algo que está ahí de verdad. Por eso hemos hablado de las necrópolis más antiguas en nuestro país. Casi todas ellas tienen su historia de aparecidos, como si ellos siguiesen en su mundo. Un mundo que no es el nuestro. Mundos que quizá no se entienden. Esta historia ocurrió en Asturias. Y en su día yo seguí muy de cerca la crónica de todo esto. Y es verdad que el caso se quedó ahí. Le hemos pedido a Diego Marañón que indague un poco más, que sea fiel a lo que pasó y que nos metamos en aquella casa. Un hórreo. ¿Os imagináis un hórreo asturiano? ¿Y os imagináis una abuela y una nieta que viven solas en ese hórreo? La vida no ha sido fácil. Y se puso más complicada la vida todavía. Un hórreo que se llegó a llamar en su día el hórreo del terror. ¿Por qué? Vamos a descubrirlo. Dramatización de Diego Marañón en Milenio 3. Milenio 3 presenta Terror en Salas. Asturias, septiembre de 1996. Qué buenas están las cerezas, abuela. Se han dado bien este año, sí. En cuanto acabes, recogemos y a dormir, ¿eh? Come más despacio, que te van a sentar mal. Y vete al cajón y coge un paño, o te vas a poner las manos perdidas. Voy. A Inocencia le gustaba mirar a su nieta. Hacía un año que la niña había perdido de forma trágica a sus padres, y la anciana se había tenido que hacer cargo de ella. Ambas vivían ahora en un humilde hórreo de la parroquia de Salas, en pleno corazón del Principado. En cierto modo, el tiempo había ayudado a aliviar el dolor de aquella herida, o eso parecía mientras la pequeña se dirigía de manera resuelta a buscar el paño. Fue entonces cuando un ruido seco surgió del otro lado de la estancia. ¿Qué andas haciendo, criatura? Vas a romper algo. ¿No he sido yo? Se ha vuelto a caer solo, como ayer. ¿De qué hablas? Del Cristo, abuela. En efecto, un crucifijo que la mujer tenía desde hace años sobre una pequeña mesa cerca de su cama se encontraba ahora en el suelo, a varios centímetros del mueble. ¿No lo has tocado? No, de verdad. Yo solo he abierto el cajón. Ha pasado como ayer por la noche. El rostro de la anciana adoptó una repentina expresión a medio camino entre la extrañeza y la inquietud. Sabía que Laura no estaba mintiendo. Ella misma había sido testigo el día anterior de cómo el mismo crucifijo se arrastraba por la mesa sin que nadie lo empujase hasta acabar estampado en el suelo. Bueno, cógelo y ponlo encima de la mesa de la cocina. Allí estará más seguro. Igual aquí hay una corriente de aire. A Inocencia no se le daba bien disimular. Sabía que aquel supuesto viento no existía. Mientras veía cómo su nieta se llevaba la pequeña figura, la mujer, de firmes creencias religiosas, apenas musitó unas palabras. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Así en Inocencia y su nieta no tardaron en apagar las escasas luces que iluminaban las paredes empedradas del hórreo. Aquella noche, quizá sugestionada por los temores que ocupaban sus pensamientos, los sueños de la mujer se poblaron de pesadillas. En su nocturno paseo por la irrealidad,
Inocencia recordó vivamente el terrible incidente que había ocurrido tan solo unos días antes. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Abuela, abuela, ¿qué pasa? Ven y dame la mano, Laura. Ven, no te separes de mí. Ya está. Cógete bien, ven. Vamos fuera. El cementerio se ha venido abajo. Es verdad. Se ha derrumbado el muro del cementerio. ¡Avisad a alguien! Se ha caído media ladera contra el hórreo de Inocencia. Mirad a ver si ella y la cría están bien. Abuela, ¿pero qué ha pasado? No te sueltes, mi vida. Ya salimos. ¿Estáis bien, Inocencia? Sí. No nos ha pasado nada, gracias a Dios. Hay ataúdes y huesos. Mirad dónde pisáis al salir, mujer. No mires, Laura. Ven. Dame la mano y no mires. Pero... ¿qué hora es? Diga. Inocencia, tu mal sueño acaba de empezar. ¿Quién es? Oiga. No son horas de hacer bromas. Voy a... Abuela, ¿qué es eso? ¡Ay, señor! El crucifijo ha caído otra vez. Laura, ven. No vayas sola a la cocina. Enciende la luz. La pequeña no solía desobedecer a su abuela, pero esta vez se adelantó, haciendo caso omiso de lo que la mujer le pedía. No es el Cristo, abuela. ¿Sigue ahí? Entonces, ¿qué? Con movimientos pausados, la anciana llegó junto a la pequeña. La niña tenía razón. La figura no se había movido de su lugar. Seguía en la mesa, junto a la ventana. Sin embargo, varios cristales aparecían a su lado. Mira, es un pájaro. Se ha estrellado contra la ventana. El pequeño gorrión daba aún sus últimos estertores bajo el tragaluz. La agonía fue rápida y apenas tardó unos segundos en dejar de respirar. Su frágil cuello se había quebrado al chocar contra el cristal en plena noche. Esto no es normal. Trae la escoba, mi vida. Vamos a... ¡Abuela! ¿Qué pasa? ¡Que pare! ¡Tengo miedo! Tranquila, hija. Ven, vamos fuera. Aterrorizadas por lo que estaban contemplando, Inocencia y su nieta corrieron hacia la puerta con la intención de huir. Sin embargo, una pesada mesa de mármol se desplazó por el suelo hasta llegar al quicio y se volcó con estrépito, bloqueando la salida. ¡Ay, señor! ¡Ayúdame! Abuela, tengo miedo. En milésimas de segundo, una vieja fotografía en blanco y negro voló desde la pared hasta un rincón, como si una mano invisible la hubiese lanzado con ira. Al instante, las puertas del gran armario en el que Inocencia guardaba la ropa de cama se abrieron repentinamente y una a una las sábanas fueron cayendo al suelo. Los cristales se están rompiendo. La mujer miró en la dirección hacia la que apuntaba la niña y contempló, muda, cómo los cristales que protegían varias láminas enmarcadas se quebraban por la mitad, como consecuencia de la presión ejercida por una energía imposible. ¡Cuidado, Laura! ¡Agáchate! Inocencia palideció. Si hubiese tardado un segundo más en reaccionar, un cuchillo de cocina que había salido despedido desde la estancia hubiese alcanzado de lleno a su nieta. Por suerte y gracias al instinto protector de la mujer, la niña apenas había sido rozada. Ven, cariño, corre. Sal por la ventana. Yo te ayudo. Escúchame. Vete a casa de la tía Ángela y dile que pida ayuda. Coge la linterna y vuela. La pequeña pudo escapar de aquellas 4 paredes a través de un pequeño hueco que hacía las veces de ventana. Deslizándose por la piedra, alcanzó el suelo y echó a correr aterrada. En el interior del hórreo, la anciana solo acertó a cerrar los ojos y rezar con la esperanza de que todo terminase. Los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Aunque los fenómenos se prolongaron todavía durante algunos minutos, cuando llegó la ayuda todo estaba en calma entre las 4 paredes.
Las consecuencias de lo ocurrido, sin embargo, dejaban patente la realidad de los fenómenos que habían tenido lugar minutos antes. El caos en la vivienda era absoluto, y abuela y nieta buscaron refugio desde aquella noche en la casa de Ángela, la hermana de la mujer. El miedo, que sentían como una punzada en la nuca, les impedía volver a quedarse solas. Mire, don Luis, yo sé que ya está retirado, que ya no dice misas y nunca le molestaría si no fuese cosa grave. Pero me fío más de usted que del cura nuevo. No me pregunte por qué. Le juro que en mi casa hay algo. No son cosas mías, ¿eh? Laura también lo vio. Usted me conoce. Ya sabe que no me gusta hacerme notar. Pero es que ya no sé qué hacer. Tengo miedo. Sobre todo por la niña. No me tiene más que a mí. Usted sabe... Tranquila, mujer. Iré sin problema ninguno. ¿Esto cuándo empezó? Se va a reír, pero coincidió con el desplome de parte del cementerio. Todo cayó junto a mi casa. Ataúdes, huesos, restos. Figúrese que hasta los restos de mi Manuel quedaron a unos metros. ¿Por qué me iba a reír, hija? Se han dado casos. Hay cosas que incluso pueden ser naturales, que a veces no tienen explicación. A los curas no nos suena raro. De hecho, en Madrid está el padre Pilón, que se dedica a esto con un grupo de colaboradores. Una vez nos encontramos y me contó que hasta las mismas personas que habitan un lugar pueden proyectar ciertas energías, aunque yo no sé mucho. Estos son demonios, don Luis. Yo lo tengo claro. Son diablos que se metieron en casa para asustarnos. Pero yo confío en usted. Es más fuerte el poder de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor a esta casa y a todos los aquí presentes. Padre bueno, creador de la vida temporal y de la eterna, te pedimos que bendigas esta casa y a cuantos viven en ella. Que haya siempre en este hogar amor, paz y perdón. Fueron pocos los que dudaron a la hora de relacionar el desestabilizador incidente del cementerio con los extraños sucesos ocurridos en el hórreo. Lo cierto es que tras la bendición oficiada por el veterano sacerdote, los fenómenos no volvieron a repetirse. Han pasado casi 20 años, y por el momento nada ha vuelto a romper la paz de aquel escondido rincón en el norte de España. Un lugar que fue escenario del más puro terror, y cuyo desencadenante, quién sabe, pudo haber quedado enterrado de nuevo en el viejo Camposanto. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Es una de tantas historias. Siempre parece que hay como una trama, un nudo y un desenlace. La trama o el inicio tiene que ver con el Camposanto. En este caso se desplomó sobre el pequeño hórreo dentro del concejo de Salas. Luego hay una serie de fenómenos que vive la familia angustiada, y a veces el tercer acto o desenlace tiene que ver con la presencia de la persona que parece facultada para exorcizar, sería la palabra. Si trasladamos lo que hemos vivido en esta dramatización de algo que pasó en España hace no tanto tiempo y comparamos con grandes clásicos del terror norteamericano, nos daremos cuenta de que esa estructura interna se reproduce una y otra vez. Es como una vieja ley que nosotros simplemente, observando estos casos, recordamos, apuntamos. Por cierto, con Francisca González, Miriam Martín, Pablo Calvo, Charo Soria, Julio López, Jacinto Montes de Oca, el guión de Diego Marañón y la realización de Alfonso Sanz. Aquel hórreo, en este caso, al lado del cementerio. Cementerio, fenómenos, exorcismo, trama, nudo y desenlace. Pero con una violencia realmente espectacular, compañeros. Esa escena de las... salió incluso en la prensa local, las sábanas saliendo del armario, o el momento donde la venerable anciana
teme por la vida, no es normal que ocurran estas cosas, ¿no? Teme por la vida de su nieta cuando un cuchillo de cocina de grandes dimensiones sale. Hace no mucho tiempo, Clara, recordábamos un caso de los pocos que hay, donde un cuchillo de cocina en un establecimiento salía también. Sí, en un restaurante en Camarma de Esteruelas. ¿Qué os ha parecido, Santi? La violencia pura y dura, también recreada por nuestros actores y por el equipo de producción de la cadena SER, que es que yo creo que es una maravilla. Había un momento en que, y contadnos, ¿no? Tenéis milenio3.com y Nave del Misterio en Facebook, en Twitter, Diego y Guillermo trabajando a tope, porque yo por un momento dado, de verdad, a las 2:32 me sentía dentro de un poltergeist, dentro, o sea, pivotando y el poltergeist sonando alrededor, ¿no? Que es una sensación, creo, parecida a ese caos que viven algunos testigos. Sí, obviamente, y además fíjate que estas historias que, como muy bien decías, estamos acostumbrados a verlas en entornos de urbanizaciones suburbanas norteamericanas con bonitos jardines y automóviles en la puerta, pues verla en un entorno tan familiar, tan rústico, tan bucólico como es un hórreo asturiano, pues le da una dimensión de cercanía que hace que el impacto sea mayor, que no viva esa historia en el mundo mítico de Hollywood, sino que de repente se hace tangible y se hace próximo, presente. ¿no? Sí, como algunos casos que conocemos que se sitúan en hogares absolutamente normales, de bloques de pisos, de ciudades absolutamente impersonales, donde parece que no puede suceder absolutamente nada extraordinario y de repente sucede. Y luego llama mucho la atención que los que llevan años investigando, estudiando la parapsicología más clásica, dicen que los cementerios son los lugares más tranquilos. Y sin embargo hay una expresión muy española que se daba sobre todo en los pueblos, por ejemplo, de Andalucía en los años 80, que es la de los muertos sin campana. Esos difuntos que han sido mal enterrados o que a causa de un accidente su tumba se ha abierto y ha pasado como en este caso. Me recordaba mucho, por ejemplo, al caso de Castellar del Vallés que tocamos hace unos meses más bien, donde la testigo, Sonia Bernat, nos hablaba de una mujer vestida de payesa que aparecía en una carretera como pidiendo ayuda y que de pronto desaparecía en medio de la nada. Y cuando Sonia regresó a esa carretera, descubrió que había un viejo cementerio que la corriente, las grandes lluvias de esa temporada habían derribado por completo y allí había incluso huesos tirados por el arcén de la carretera. Y precisamente era un cementerio donde habían enterrado a payeses de la zona. Por cierto que en nada nos marchamos. Santi ha hecho el retrato robot, un edificio impersonal, un edificio como otro cualquiera, una zona popular, y también pasan cosas, pero nos lo va a contar Clara. ¿Qué nos cuenta la audiencia? Pues lo primero, Diego, al que, las alabanzas por el guión que ha hecho son infinitas, y que te recuerda que se te ha olvidado que en la narración estaba José María del Río, que hombre, es al que no has nombrado. Es verdad. Él está ahí para recordártelo. Es mi debilidad, José María del Río, la voz de Cosmos, aunque ya también la voz de Cuarto Milenio, Milenio 3, ¿no? Uh-huh. Que es un lujo siempre contar con él. Y claro, lo doy tan por hecho, porque siempre es la voz de las dramatizaciones, ¿no? Pero qué gran trabajo de todo el equipo. Y con qué entusiasmo se lo toman, porque es que si no es imposible. Esto no es sencillo. Menudo reto. Que vivamos el misterio desde dentro. Por eso hay que espaciarlo en el tiempo, porque tiene sus tempos, nunca mejor dicho, sus duraciones. Pero yo creo que merece la pena, ¿no? Hemos estado todos en un hórreo en el 96. El caso, vamos a ver si tiramos de él, pero el caso se cerró en banda, ¿no? Fue tanto el miedo, y sobre todo, aparte del miedo, la interpretación antropológica incluso de esa comunidad, ¿no? Se habían derrumbado precisamente tumbas muy antiguas, y la interpretación era que esos difuntos tan añejos habían entrado en la casa. Curiosísimo, ¿no? No era un cementerio nuevo, era la parte más antigua, cerca de la iglesia. Antiguamente, hay necrópolis sobrecogedoras, se enterraban los muertos bastante lejos de la población. Como en otro mundo, ni malo ni bueno, distinto. Luego se fue enterrando la dinámica de necrópolis cerca del camino principal, pero a un lado. Solo con el cristianismo empieza a enterrarse en el epicentro del pueblo en muchas ocasiones. Y lo decíais, el caso de Belmez, por ejemplo, ¿no? La casa
daba un cementerio, era un cementerio antiguamente. Se fueron cambiando las costumbres, relajando quizá las costumbres, ¿no? Pero curiosamente ese atavismo, cuando hay un accidente en el cementerio, cae la valla, algunas de las tumbas, huesos incluidos, se derraman dentro de la casa. Es como si en el chip mental que todos tenemos, por mucho que sea el año 96, se despertase de pronto esa conexión con lo más antiguo y tenemos la sensación, o tenían estas dos mujeres, además qué escena, ¿no? La abuela y la nieta, de que demonios, que tampoco tienen por qué ser demonios, ¿no? Pero ellas la creían profundamente y el exorcismo lo que hizo fue calmar y hacer de bálsamo. La verdad es que luego el horror quedó deshabitado y así se ha mantenido. Creo que no existe, pero nos aseguraremos. Pues mira, Alex Fernández Crespo nos decía: mi edificio está construido sobre un cementerio protestante y me gustaría ir a la cocina por agua. Vaya tela. Roser dice: Virgen Santa, qué angustia con la dramatización. Jorge González: más de 30 grados en Valencia, pero yo con los pelos de punta con esta dramatización magistral y terrorífica. Cachulu: Dios, estoy aterrado con la dramatización, esa voz en off me cala hasta los huesos. Adrián Vélez: me quito el sombrero ante la persona que haya representado a la niña, muy muy convincente y realista. Germán Goñi: los pelos de punta, como siempre, grande Milenio 3 con las dramatizaciones. Tenía apagada la luz hace 3 minutos, ahora encendida. Chibuki: estoy paralizado escuchando la dramatización, chapo por esos actores de doblaje. Sergio Gómez: el programa de Milenio 3 de esta noche no es apto para asustadizos, vaya recreaciones. Noche de luna llena y viento que emite viejos quejidos, el mejor panorama para escuchar Milenio 3, nos lo decía Álvaro Martín. Por cierto, gracias a todos por los envíos, ¿no? Por esas cartas amables, cartas siendo un poco deudores, ¿no?, de la vieja usanza, porque os preguntábamos durante la semana qué significaba Milenio 3 para vosotros, que va mucho más allá de noches como esta, ¿no? Son muchas cosas. Estamos elaborando un programa que, si todo va bien, se emitirá la próxima semana, homenaje a vosotros, homenaje a los oyentes. Y yo creo que lo vais a entender muy bien y que os puede gustar y que vamos a aprender todos, pero nos habéis de verdad sobrecogido, emocionado, nos habéis hecho tomar una responsabilidad que también es importante y os lo agradecemos muchísimo. Pero ahora, no sé si pidiendo disculpas o no por la temática de esta noche, nos marchamos, pues eso, a un bloque de edificios, a uno cualquiera. En este caso al barrio de La Prospe, en Madrid, Prosperidad. Sí. Claro. Además, mira, el caso del Hórreo es del año 96. Nosotros nos vamos, por lo menos cuando conozco yo este caso, en el año 94, o sea, 20 años ya. Pero ocurre en el 86, si no me equivoco. Empieza en marzo del 86, que es el momento en el que nuestras protagonistas, dos amigas, se marchan a Madrid. Dos mujeres en una casa. Cambiamos la abuela y la nieta del Hórreo por 10 años antes, urbe como Madrid, tan impersonal en muchos casos, y dos mujeres también. Sí, y bueno, pues por el presupuesto que tenían para la vivienda, era una vivienda pequeña de unos 45 metros cuadrados. Sí, eso sí, tenía un pequeño patio que era en un bajo, tenía un desahogo, esto que la casa no se hace tan pequeña, y que ese patio, pues bueno, ahora contaremos porque tiene su cierto protagonismo en esta historia. Pero no les gustó, Clara, ¿no? Que a veces también el primer feeling con las casas hay que tener cuidado con eso. Yo creo que también a veces es la alarma interior. Me gustaría saber, ¿no?, si nuestros oyentes, al ir a alquilar una casa, al ir a comprar una casa, al ir a trasladarse de vivienda temporalmente, a veces el factor, ¿verdad?, luego si queréis hablamos, no es puramente estético, puramente lógico, racional, de espacios. Hay casas que son como las personas, ¿no? Pueden tener todo lo mejor, pero no estamos tranquilos. Y casas que tienen mucho menos, como personas que aparentemente y nos agradan. El encuentro entre el hombre, entre el ser humano y la casa, también es todo un ritual, ¿no? Y a ellas no les gusta, me parece. Sí, bueno, al menos a una de ellas, a Nati, que era como más perceptiva, por lo que yo pude comprender a medida que me fueron contando la historia. Que bueno, pues desde el principio ella decía que esa casa, bueno, pues no tenían otro presupuesto, porque qué más, qué se le va a hacer, pero que esa casa no estaba bien, eran sus palabras textuales, que esa casa no estaba bien, que esa casa notaba unas ciertas sensaciones extrañas que no sabría definir o no sabía cómo etiquetar en ese momento, pero esto prácticamente desde el momento en que se mudan. Claro, ellas siguen viviendo ahí, pasa el tiempo y una noche, esto
era una casa muy pequeña. Entonces imaginad a Nati, que estaba ya acostada pero despierta, y desde la cama, el umbral de la puerta está abierta, está oscuro, pero ella dice algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que más oscuro que toda esa oscuridad, valga toda esta retaíla de oscuridades, ve algo que la deja a cuadros. Y vamos un poco a conocer esa descripción que lo hace ella de esa manera, ¿no? Y un buen día estoy en la habitación, acostada desde la habitación, miro afuera y veo que estaba todo oscuro. Pero más oscuro que todo, había como una caída de una capa, como el busto de una persona así puesta de lado. Justo como si estuviera, o sea, como si yo lo estuviera viendo todo el lado izquierdo. La cabeza no se la veía, pero era como si llevara una capa de esas de capucha. Como siempre, pedimos disculpas. Las grabaciones de Clara in situ sobre el terreno para su archivo, no para ser emitidas. Nosotros nos tomamos esta licencia porque creo que siempre es más auténtico escuchar a la voz protagonista, ¿no? Dice, bueno, Javier Pérez Campos ha soltado una expresión. El enlutado. Es que precisamente la descripción que nos hacían dos jóvenes que en una carretera de Córdoba, cuando volvían de Palma del Río, si no me equivoco, de pronto se topan con una figura oscura, encapuchada, con una especie de capa, y la descripción que hacían ellos era: aquello era más oscuro que la propia noche. Que yo creo recordar, Santi, que hemos contado alguna vez esa percepción en mitad de la oscuridad, una oscuridad que siempre los ojos se acaban habituando a ella. Todo nos ha pasado en una habitación que es nueva, que no conocemos, y en el umbral de la puerta, esa oscuridad que se vuelve claridad, de repente irrumpe algo mucho más oscuro y más negro. Pero fijaos la descripción también, ¿no? Ve el lado izquierdo de una capa, como algo flotando. Me imagino que esta mujer en un principio quizá se tuvo que frotar los ojos, aunque cuando pasan estas cosas uno creo que quiere llamar poco la atención. No te da tiempo y quiere moverse poco, quedas, ¿verdad? Yo creo que te quedas paralizada y no les da tiempo. Y con la mirada fija en eso, seguro. Sí, además lo sorprendente es que esta figura, según los cálculos que hicieron con el marco de la puerta, pues mediría en torno a unos 2,15 metros de estatura, que es una estatura bastante considerable, y no observaron ni manos ni pies. Ni manos ni pies, y sin embargo estaba de perfil, una especie de ensotanado que mostraba su perfil, quieto completamente. Sí. Lo siguiente que ocurre es que, bueno, al día siguiente ella comenta esta historia con Claudia, le dice lo que le ha pasado y Claudia no le cree. Le dice que, bueno, pues esto son imaginaciones tuyas, lo habrás soñado, en fin, estas cosas, pero Nati estaba absolutamente convencida. Y va pasando el tiempo y Nati conoce a una sensitiva, no profesional, que no en ningún momento pasaba consulta ni nada de esto. Y en estas conversaciones que mantiene con ella, pues le dice que si tiene alguna inquietud, que si quiere saber alguna cosa, que si puede ayudarle en algo. Y entonces ella en ese momento no tenía ninguna, excepto la casa. Y así se lo hace saber. Sin explicarle nada, le dice, bueno, tú podrías ver algo de la casa donde estamos viviendo ahora. Y bueno, esta mujer lo que le dice es que en esa casa había alguien. En esa casa se había cometido un crimen y que un hombre había muerto a su mujer y que posteriormente él había muerto. Y entonces él estaba, esto es lo que decía la sensitiva, ¿no? Que él estaba anclado a ese lugar y que no pensaba marcharse. Y que pues tenían que hacer algo, pero que no sabía exactamente de qué manera podía ayudarlas. Hombre, viendo esto, a veces uno piensa que el remedio es peor que la enfermedad, porque con toda buena fe le pueden aún aconsejar en ámbitos tan espinosos, pero si lo que te responde a alguien con toda su buena fe y tú has visto de verdad ese ensotanado de perfil bajo el umbral de la puerta y te dicen que ha habido un crimen, yo no sé al final si lo mejor es ir de la casa cuanto antes, pero por simple salud mental, vamos. Sí, o quizá intentar ignorar o no conocer esa historia, no pero es claro, fácil no es fácil. ¿no? Una vez que te han dicho eso,
Cuando tú ya tienes conocimiento de algo así, aunque no tengas la comprobación, lógicamente lo que quieres es comprobarlo. Esto es lo que sucede. Ya se les pone muy mal cuerpo y ya pues una cierta inquietud, ¿no? Un cierto miedo. Y intentar indagar un poco el pasado de la vivienda, que si había ocurrido algún hecho extraño allí, si había alguna historia que digna de contar, ¿no? Porque habían sido varios los propietarios que habían pasado por allí. Bueno, inexplicablemente, si es que no había ocurrido nada, los vecinos no querían hablar del asunto y evitaban contestar. Pues hubiera sido muy fácil decir no, por Dios, aquí no ha ocurrido nada, ¿no? Pero no daban la callada por respuesta. Y así nos lo contaba. Es que le hemos preguntado a los vecinos y nadie quiere hablar de estos vecinos. No lo sabemos. El portero tampoco. Sí, como hablábamos antes, algunos tabú, algunos silencios son muy herméticos, se apoderan de una circunstancia y nadie quiere decir ni mu, ¿no? Conservando el secreto incluso durante generaciones. Sí. De lo poco que pudieron averiguar es que uno de los propietarios anteriores había querido hacer un dúplex, pero de una manera un poco extraña, porque, claro, él pretendía cavar hacia abajo, sobre todo en la parte del patio, pero también en algunas zonas del salón, y hacer construir una especie de dúplex, una cosa un poco extraña, ¿no? Y dicen que durante semanas los vecinos, los que pudieron hablar y dieron un poco la cara, vieron cómo salían sacos y sacos de lo que ellos pensaban que eran escombros, hasta que en determinado momento las obras se paralizan, la casa se precinta y se empieza a especular con que quizá había encontrado algo más aparte de los escombros. Sin embargo, no pueden confirmarlo. Esto es algo que todavía les genera mayor duda, porque al tener este conocimiento de que esa casa ha estado precintada por la policía, pero que no se sabe exactamente qué ha ocurrido y que bueno, que se ha estado cavando ahí durante cierto tiempo, pues les deja fatal, ¿no? Entonces, bueno, como realmente ya habían cogido un poco de miedo, especialmente Nati, deciden esto que digo, intentar olvidar, o decir, bueno, vamos a olvidarnos de todo, como que aquí no ha pasado nada, vamos a hacer que no pasa nada, a ver si esto se nos quita esta sensación y este mal cuerpo, ¿no? Pero claro, ellas querían olvidarse, pero lo que fuera que ocurría ahí no se olvidó de ellas. Y bueno, pues lo que ocurre en este caso es que pasado ya, después de tomar esta decisión, empieza especialmente Claudia a encontrarse mal físicamente y anímicamente. Sufre varias operaciones y su estado de anímico empeora por días y hasta llega un momento en que prácticamente no sale de casa. Está con una depresión grande y permanece sentada siempre en el mismo lugar del salón, en un pequeño sillón que tenía ahí, y apenas se mueve de ahí. Entonces, bueno, cuando ya ven que en fin, que esto no tiene mucha solución, hablan con otra sensitiva. Estamos hablando de intervalos de bastante tiempo, con otra sensitiva que también, bueno, pues le preguntan sobre este tema, lo que les inquieta, y a ver si les puede dar algún tipo de solución o les puede revelar algo, ¿no? Y bueno, pues sin conocerse de nada, la otra sensitiva y esta coinciden en esa explicación, y esto es lo que les explica esta vidente. Que ahí es una persona que parece ser que se cometió un asesinato. La una no conocía a la otra para nada, y además con años de diferencia. Este hombre está ahí agarrado y no hay manera de echarle. Vamos a intentar a ver si podemos decir algo. Y consultamos y tal, y nos dijeron, bueno, no, es que lo que pasa es que como ella aparentemente es la persona más débil de la casa, pues entonces de quien está comiendo y de quien se está alimentando en su energía es de ella. Javi y Carmen ponían ahora un gesto, porque esto sí que es un elemento que no parece habitual. Dos sensitivas a lo largo del tiempo. O es que las sensitivas siempre cuentan lo mismo, opción A, o realmente coincidían en un crimen con personajes idénticos. Y luego añadía una cosa esta mujer, no sé qué os parece, Carmen, Javi, que lo que se aparecía
se apoderaba de la persona más débil de la casa y le estaba enfermando. La teoría de que la casa puede enfermar. Es una teoría muy antigua, ¿no? Que los malos espíritus se pueden meter dentro del cuerpo de alguien. Sobre todo suele ser el menos crédulo, no la persona que tiene esas visiones, que parece ser que es la que conecta. El menos crédulo. Exactamente. El que desconfía, el escéptico, y que empieza a enfermar. Exacto, y empieza a enfermar. Yo no sé, muchos tratados de parapsicología dicen que para hacerse él más fuerte, es decir, para que ese supuesto ente, ese supuesto espíritu coja cierta energía y poder pues provocar mayores fenómenos poltergeist, apariciones para que ella la vea ese espectro más gente. Esas son las teorías que se decían en la antigüedad. En teoría, pero que curiosamente tienen como un renacer con muchos casos, como decíamos, en pleno corazón de Madrid, en un edificio impersonal. Y yo me estoy preguntando, queriendo sin querer, qué presión, qué agobio diario. Estas dos personas, imaginémoslo, por favor, que están recibiendo estas informaciones que coinciden y que tienen que dormir cada día en esa cama. En los años 70 Roger Laforest hizo ese famoso libro Casas que matan, donde analizaba precisamente algunas casas que enfermaban a sus moradores. Y precisamente ahora me estoy acordando también de una historia que cubrimos hace tiempo, que es la del edificio maldito de Valencia, donde muchas personas habían muerto generalmente a consecuencia de un desequilibrio psicológico. Era gente débil, gente que acaba suicidándose, gente que ha tenido problemas mentales y acaba matando a otros, accidentes en ocasiones también, gente que en depresiones se quita la vida. Y llegamos a dar con un dato revelador junto a un cronista de Valencia, Rafael Solar, que decía que justo allí se había establecido un cementerio de la peste en el siglo XV y en el siglo XVIII también, y que allí pues, posiblemente había enterramientos de la peste. Justo allí era donde se alzaba ese edificio que había acabado ya con la vida de 10 personas. ¿Y cómo acaba esa historia, Clara? Bueno, pues lo primero que hicieron fue limpiar la casa de la manera que esta mujer les dijo, que tampoco les cobró, pero también hay que resaltarlo, pues utilizando remedios populares que todos los oyentes seguramente conocen, pues que si poner flores blancas, que si limpiar la casa con agua de mar, que si colocar incienso, etcétera. Pero bueno, aunque esto pues les alivió un poco, la que yo aflojó, pero no del todo, es decir, ahí seguían pasando cosas. Y al final ellas mismas empezaron a pensar, ¿no?, a buscar una solución dentro de la ilógica, ¿no? Y es que si alguien estaba enfermando, quizá era que tenía que ver con el recinto, ¿no? Algo más allá, aparte de lo que sería esa supuesta visión o ese supuesto espectro que presuntamente habitaba allí, ¿no? Y lo que hicieron fue contactar con un amigo suyo que realizaba mediciones de tipo geobiológico, precisamente buscando líneas Harman y cruces de esas líneas Harman con fallas o con corrientes subterráneas, y estuvo haciendo unas mediciones en la casa y llegó a la conclusión de que efectivamente había una serie de cruces de esas líneas Harman con corrientes de agua subterránea que además incluso coincidían con el lugar donde esta mujer, que empezó a deprimirse, se sentaba y pasaba horas y horas y horas. Hablábamos antes, Santiago, de un conocimiento antiguo seguro en la estructuración del mundo de los muertos. No hay más que irse a culturas madre. Todos tenían su mapa de los muertos, y yo esto lo he contado en 20.000 ocasiones. La semana pasada hablábamos del fenómeno Slenderman, que por cierto ha habido otro intento de asesinato con el tema de Slenderman, y repetimos que por supuesto que es un mito creado en Internet, pero ¿los mitos los creamos? ¿Seguro? ¿Somos independientes? ¿O hacemos lo que emana de ello realmente y que sigue irradiando a toda la humanidad? Pues otro de los mitos reales es el de las casas y de la estructuración. Los antiguos, Santi, ¿tú crees? Yo no lo sé, yo imagino que sí, pero ¿tenían su forma sin aparatos geobiológicos de saber dónde no había que construir? ¿Dónde se juntaban esas líneas? Claro que las tenían. En Occidente los zahoríes tenían muchas atribuciones, no solamente eran encargados de buscar pozos de agua, que es, digámoslo así, para lo que se han quedado los pocos que quedan, sino que también, para lo más pragmático, ¿no? Efectivamente, también podían asesorar sobre qué cultivar en un determinado terreno, qué especie iba a aprender mejor o no, o si un terreno iba a ser baldío y no se iba a poder cultivar. Desde luego, dónde poner la casa
ya que se decía dónde poner la casa, dónde después cavar el pozo de la casa, que era en aquel momento posiblemente la pieza fundamental de la casa. Y en otras culturas, te lo he mencionado alguna vez, algo que es tan cool, tan chic como es el Feng Shui. El Feng Shui tiene su origen en las primeras dinastías chinas, en que la creencia china de que los muertos son de naturaleza inquieta por sí, y de que si no se les provee de unas condiciones de descanso muy específicas, en unos lugares muy determinados, esa inquietud puede terminar perturbando a los vivos. Es decir, es una constante histórica que en este mundo hemos perdido. Pero en cambio en otras culturas sí que se enterraba, por ejemplo, cuando era un niño, el familiar que moría muy temprano, incluso debajo de las viviendas, porque en cierta forma era una protección para los que habitaban encima de ellos. Arqueológicamente se han encontrado esos restos de muchas familias enterradas justo debajo de los pisos donde convivía la familia que seguía viviendo arriba. ¿Qué dice nuestro público? Para rematar esta recta final de este programa más comprimido, esta noche milenaria, pero creo que muy interesante, que al final estamos como, no desbrozando, yendo al epicentro del mito, para ver que el mito tiene una realidad a veces superior a lo que consideramos real, ¿no? Pues mira, Tatiana López decía, en Elche hay un piso donde descuartizaron a una mujer hace unos años. Yo vivía en el piso de delante y meses después, cuando no residía nadie en ese piso, se encendían y apagaban las luces a la vez de 2 habitaciones. No había nadie porque precintaron la vivienda. Luis Cortés Benítez, yo vivo en una masía detrás del cementerio de Reus, donde el general Prim, y la verdad nunca me ha dado miedo, pero sí lo he respetado siempre. Gabriel Lázaro, yo vivo cerca de un cementerio y lo van a convertir en un parque, y la verdad que no inspira tranquilidad pasear por ahí. Cuando lo inauguren os mandaré fotos. Azahara nos dice que hay un parque construido encima de un cementerio, el Parque de los Muertos, le dicen los niños. Mr. Garrix, me tenéis en la cama con un ojo medio abierto. En mi pueblo, Quesa, hicieron unos pisos encima de un antiguo cementerio. Jorge González, algo más oscuro que la propia oscuridad. Yo he visto eso y acongoja mucho y más. Bueno, yo creo que tampoco hay que tomar ningún temor a un cementerio, ¿no? Pero lo que es cierto es que hemos perdido esa especie de cartilla de origen, de modo de empleo, vamos a decirlo así, que los antiguos llevaban a rajatabla. Y da la impresión de que hemos perdido algo, ¿no?, en el contraste. Y que ahora se trata pues como una zona más de la ciudad. Y a veces hay sorpresas. Bueno, ahora todas las noticias y nosotros luego volvemos con conspiración y mucho más misterio aquí en Milenio 3. Antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. Y 7 minutos. Aquí estamos de nuevo, la trupe de Milenio 3. Muy contentos de hacer este programa para todos vosotros. Estamos en la recta final. Va a haber un homenaje a todos los oyentes. Seguramente vamos a tener una noche también de tertulia con todos los compañeros del equipo recordando vivencias. Creo que son 2 buenas apuestas. Y es que estamos despidiendo ya la temporada. Realmente, amigos, hay que hacerse un poco a la idea. Pero nosotros seguiremos investigando, os lo aseguro. Seguiremos viajando, seguiremos buscando, seguiremos observando. Y os invitamos a que hagáis lo mismo, que al final ya no depende de los medios, de las circunstancias, del lugar donde uno se encuentre. Investigar, ser curioso, estar abierto a posibilidades increíbles, observar las señales. Eso lo podéis hacer en cualquier lugar. Sobre eso no hay excusa, es una actitud. Y nosotros queremos que fluya y se difunda esa actitud que vosotros sabemos compartís. Así que este verano, al margen de descansar, al margen también de pasarlo bien, de estar con las familias o con quien quiera cada uno, dedicar un tiempo de verdad a la investigación, la lectura, la búsqueda, el asombro,
el conocimiento, porque seguro que en la próxima temporada tenemos sorpresas y regresamos todos reoxigenados. Claro, es que yo estaba haciendo el programa y de repente soy consciente de que nos marchamos prácticamente ya dentro de nada. Yo espero que hayáis disfrutado de esta temporada y que hayáis vivido tantas emociones con nosotros ahí fuera, en la redacción, en la entrada prácticamente al estudio 1 de la cadena SER, este lugar tan mítico. Bueno, sopla el viento sobre Madrid. La noche de Madrid somos privilegiados porque la observamos desde arriba, ¿no? Como aves rapaces estamos viendo lo que es el techo de la capital de España, y es un buen lugar para tertuliar. Y resulta que nos liamos y estábamos hablando de cosas muy interesantes que ojalá un día podamos contar delante del micrófono. Pero nosotros proseguimos. Luego hablamos de un policía, Javi, ¿es posible? Un policía que se convirtió en investigador de lo paranormal y que ha sido tan célebre que se ha filmado una película sobre él. Sí, una muestra más de que la realidad siempre supera la ficción. Prueba de ello es que todavía hoy se siguen haciendo películas basadas en historias reales. Es la historia de Ralph Sarchie, un policía, un sargento de policía de Nueva York, con un importante currículum a sus espaldas y que en un momento dado de su vida se dedicó a investigar fenómenos paranormales. Líneas abiertas, por supuesto, como siempre. Nave del Misterio, Guillermo León y Diego con todo preparado, informando en los Twitter. El comandante de la Sana, Guillermo León, nos tiene a todos absolutamente enganchados a lo que ocurre en el espacio o en el ciberespacio. Nave del Misterio, navedelmisterio.com, ikerjiménez.com. Y por cierto que yo miraba a Clara, yo lo voy a decir, yo sé que... pero estaba mirando a Clara cuando estaba contando la historia y veía la oscuridad de solo el medallón que lleva, ya que es negro, de la Nave del Misterio, y os lo juro que solo veía el medallón flotante. Era una sensación realmente peculiar, realmente extraña. Le agregaba algo de inquietud a lo ya inquietante que estaba relatando Clara. Y seguro que inquietante es lo que tiene a continuación preparado don Santiago Camacho. Porque Santi, Harp y más cosas, pero con una versión nueva. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Somos todo oídos. Pues verás, para cuando volvamos todos de vacaciones, en septiembre, un auténtico mito de la conspiración, un elemento que ha hecho correr ríos de tinta, que ha desatado cientos de teorías y cientos de polémicas, el famoso HAARP, esa gigantesca instalación de antenas que está en un lugar llamado Gacona, en Alaska, y que realmente nadie sabe o nadie ha conseguido averiguar para qué servía aquello. Uno de los lugares, si hiciésemos, Santi, permíteme este inciso, un ranking de lugares concretos de la conspiración, Área 51, HAARP, poco más, ¿no? Sí, bueno, ese, Torres Gemelas. Sí, pero las Torres Gemelas eran también otra cosa. Te quiero decir, lugares donde solo hubiese conspiración, ¿me entiendes? No lugares transformados luego en conspiración. Plum Island, pero mucho menos conocida. Kapustin Yar en Rusia. Es decir, ese terrible aeródromo que es como... Hay dos palabras que a mí de verdad me asombran. Hay tres palabras en Santiago Camacho. 3. 4. Sigue sumando. No, perdona, permíteme, Santi, que te reviente la sección. Permíteme, es el santiaguismo, o sea, yo entro en el santiaguismo. Santiaguismo va a llegar. Sí, una es Kapustin Yar, otra es Permafrost, otra es Panoplia y otra es Tortilla Paisana. O sea, ese es el universo de Santi, y en este caso de Kapustin Yar, Área 51 y este lugar del que estamos hablando, las antenas de HAARP. Perdona, Santi. Nada. Por cierto, que con menos palabras que esas, nuestros amigos milenarios se hacen un juego de chupitos. Sí. Pero vamos, rapidísimo. Están esperando a que digas alguna de las tuyas. Así que... Entonces, se con cuidado, que no conduzcan. Bueno, pues a lo que íbamos. Estábamos hablando de HAARP, de esa instalación de antenas. Cada antena 35 metros, una capacidad, tiene su propia central eléctrica para mandar un montón de energía a la ionosfera. ¿Para qué? Para controlar el clima, para provocar terremotos, para controlar la mente de las personas. Las especulaciones han sido variadísimas. Pues decía que cuando volviésemos de vacaciones en septiembre, HAARP ya no existirá. HAARP va a ser desmantelada. ¿Y por qué? Pues llama mucho la atención
las razones que ha dado el Departamento de Defensa, sobre todo las declaraciones de un personaje que se llama David Walker, que es secretario adjunto de la Fuerza Aérea para la Ciencia, la Tecnología y la Ingeniería. Y dice: nos estamos moviendo a otras formas de gestión de la ionosfera. HAARP fue realmente diseñado para inyectar energía en la ionosfera, pero ahora creemos que vamos a poder controlarla. Su trabajo se ha completado. Que una pregunta que surge repentinamente, Santi, es ¿por qué se inyecta energía a la ionosfera? La versión oficial es que HAARP era un experimento llevado a cabo tanto por los militares como por la Universidad de Alaska para estudiar las auroras boreales. Metían muchos vatios de energía en la ionosfera, simulaban una aurora boreal y bueno, pues de esa manera pues intentaban estudiar este fenómeno. Qué raro suena, ¿no? Sí, sobre todo porque HAARP es una instalación muy cara. Se cree que costó $300 millones y caramba, para $300 millones para estudiar las auroras boreales a la gente se le hace un poco cuesta arriba creerlo. Había una versión menos conspiranoica, pero ya no tan oficial, que decía que podía ser probablemente un sistema de comunicación con los submarinos nucleares. Los submarinos nucleares, que son una de las columnas vertebrales de la defensa estadounidense, que son objetos que pueden llevar armamento para arrasar por completo un país, tienen una pequeña pega. Cuando están sumergidos están completamente incomunicados. Ahí abajo no llegan las señales de radio. Entonces a lo mejor HAARP era un transmisor lo suficientemente potente o utilizaba unas bandas de frecuencia lo suficientemente penetrantes para poderse conectar con ellos. Y luego, objetivamente, Santi, por tanto, nadie ha penetrado a día de hoy, siendo un término tan conocido en la conspiración, y tú lo puedes decir con toda la honestidad de siempre, nadie ha logrado penetrar en todo este tiempo y en esta época de superinformación en saber de verdad. O sea, se ha sabido lo que hay más o menos en el Área 51, se ha sabido casi todo de todos los sitios y HAARP ha seguido hermético. Y luego estaba la historia del control del clima, que parece ser, y Enrique de Vicente es un auténtico experto en eso, que hay patentes. Yo he visto los documentos de las patentes originales de uno de los ingenieros que diseñó el HAARP, de una tecnología en base a inyección de altas cantidades de energía radioeléctrica en la ionosfera para precisamente provocar determinados fenómenos climáticos. El caso es que HAARP se ha quedado viejo. ¿Qué es lo nuevo? Pues que los aficionados a la conspiración HAARP descansen tranquilos, porque hay un sustituto. Y el sustituto se llama SBX-1. Y si HAARP era impresionante, SBX-1 es ya algo sacado de una película de ciencia ficción. Imagínate algo que tiene el aspecto de una plataforma petrolífera, 100 metros de alto, elevándose sobre el mar, una extensión cuadrada de unos 100 metros de lado también, con 4 patas inmensas que se sujetan sobre una serie de balsas que además lo hacen que sea móvil. Es decir, estamos hablando de un HAARP que puede moverse a través del océano, y todo eso coronado por una inmensa pelota de golf blanca, una cúpula perfectamente blanca que nadie sabe lo que tiene dentro. Oficialmente, el SBX-1 es un radar móvil. $900 millones ha costado. Estamos en las mismas. Un radar móvil de $900 millones, pues me parecen muchos. Que podría ser, pero no te extraña nada que muchos conspiranoicos se lo tomen como tapadera, claro. Digamos que probablemente lo que se está barajando en el mundo conspiranoico sobre el SBX-1 es que sea el sustituto del HAARP con una ventaja. Sea lo que sea la tecnología HAARP, evidentemente en las décadas que ha estado funcionando esto ha sido sobrepasado, se ha podido mejorar y se ha puesto en una plataforma móvil, con lo cual se puede llevar a cualquier parte del mundo y a través del mar, y llevarlo y provocar los efectos, sean los que sean, que se diseñó el HAARP para ello, provocarlos en ese país. De hecho, este SBX-1 ya ha estado delante de las costas de Corea del Norte durante mucho rato, sobre todo en la época reciente en que ha habido ciertas tensiones con su vecino de sur y con los propios Estados Unidos.
Se especula que puede ser un elemento de modificación climática, pero también que puede tener otra utilidad que en un mundo como este puede ser mucho más inquietante. En caso de guerra, dicen que el SBX-1 podría dejar digitalmente a oscuras una nación entera, que simplemente la acción de esta antena que suponemos, o conjunto de antenas que estarán dentro de esta cúpula blanca absolutamente impenetrable, pues podrían acabar desde con el wifi, con las comunicaciones radioeléctricas, prácticamente con cualquier movimiento en el espectro electromagnético en un amplísimo radio. En una guerra moderna eso es casi la llave de la victoria. Desde luego es el arma secreta más grande y más visible, porque hay fotografías que seguramente ya estarán viendo nuestros amigos en internet, jamás construida. Pero ¿se han quedado cosas, aparte del HARP, viejas? Pues algunas muy evidentes. Fíjate, hablábamos antes de esos submarinos nucleares. El otro pilar de la defensa estadounidense y de la soviética son los misiles balísticos intercontinentales. Su funcionamiento es bien sencillo, son pequeños cohetes espaciales que básicamente suben hasta fuera de la atmósfera terrestre, rodean el planeta y llevan su carga nuclear, o llevarían su carga nuclear hasta el otro extremo del mundo. Claro, todas las defensas antimisiles están diseñadas para contrarrestar ese tipo de aparatos. Pero lo que nadie espera es que de repente apareciese uno de estos misiles volando a ras de tierra a una velocidad de Mach 24 que podría hacer cubrir la distancia entre Nueva York y Londres en 15 minutos. Todo ello dentro de la atmósfera terrestre. Y claro, uno dice, pero esto es imposible, con un misil convencional no se podría hacer. Hay un nuevo desarrollo que se llaman los Ramjet. Los Ramjet son un nuevo sistema de propulsión basado en los reactores convencionales, pero muchísimo más sofisticados, que permitirían estas velocidades tan grandes. ¿Y cuál ha sido la primera aplicación? Evidentemente, montar una cabeza nuclear con su propio ramjet teledirigido, que sería absolutamente imposible de interceptar en el aire. Todas las defensas están preparadas para que el enemigo venga, digámoslo así, desde el espacio cercano, pero desde el espacio. Pero nadie se espera que la muerte en forma de cabeza nuclear venga prácticamente a ras de suelo a una velocidad absolutamente inusitada, Mach 24. Pues esos misiles balísticos intercontinentales pronto serán historia también. Y otra cosa que se ha quedado vieja en el mundo de las armas secretas son esos conceptos del supersoldado. Uno, cuando accedía a información... Que era nuevo hace nada. Era nuevo hace nada. Esas exoarmaduras, esos exoesqueletos que daban superpoderes, esos experimentos genéticos, pues parece ser que las cosas ahora van por otro lado. El lado de la farmacología. Parece ser que DARPA está muy interesada en el desarrollo, ya lo tendría prácticamente desarrollado, si no ya en fase experimental, de una cosa que se llama la orexina A. La orexina A sería un spray nasal, para hacernos una idea, ese sería su formato en el que se administraría. ¿Has dicho spray nasal? Sí, se administraría a los soldados como un inhalador nasal. ¿Y cuál es su objeto? Un par de pulverizaciones, y un soldado agotado inmediatamente tendría la sensación de haber dormido 8 horas de sueño reparador, absolutamente libre de fatiga. Sería el estimulante definitivo. Tanto es así que uno de los temores del Departamento de Defensa, prácticamente de las certezas, es saber que esto, tarde o temprano, va a llegar al mercado negro. Porque es algo tan atractivo como narcótico, como estupefaciente, que evitar la filtración ahora mismo es su mayor empeño. Crear soldados que no se cansan nunca. Crear soldados que no se cansan nunca. Y la otra rama de experimentación para crear estos supersoldados es algo que Carmen ha tenido en la cabeza. El casco de Dios. Que ya contaremos por qué Carmen ha tenido el casco de Dios en la cabeza, ¿no?
Que no lo hemos contado, ¿no? No, ya no lo hemos contaremos. contado. Ya lo contaremos, sí. Claro, hemos hablado aquí muchas veces de ese casco de Dios, que es un montón de electrodos que te los pones en la cabeza y sirven para estimular determinadas áreas del cerebro. Como son los técnicos armamentísticos, han dicho, esto también tiene aplicaciones militares, porque si en vez de estimular determinadas partes que pueden provocar sensaciones místicas o visiones de algún tipo o sensaciones paranormales, ¿por qué no estimular partes que conocemos, como por ejemplo la que inhibiría la fatiga, la que inhibiría el miedo, la que inhibiría los reparos morales, por ejemplo, para crear soldados despiadados, incansables, sin miedo, inasequibles a la fatiga de combate, a los traumas? Pocos robots humanos también. Robots humanos. Pues posiblemente los soldados de dentro de 10 años, su casco de combate, esté repleto de electrodos pequeñitos guiados por una petaquita que llevarían en el cinturón o incluso insertada en el propio casco, con una pila muy pequeña, porque hacen falta voltajes muy pequeños para esto, y que su oficial podría programarles su comportamiento. No quiero que te canses en las próximas horas, no quiero que tengas miedo ante esta acción, o no quiero que cuestiones mis órdenes, te ordene matar a quien te ordene matar. O sea, Santi, que cosas que tú mismo has contado en este programa hace no tantos años, como novedad absoluta, los exoesqueletos, las carcasas que convertían a un hombre en un superhéroe, resulta que, oye, también la moda y lo de modé también ocurre en el mundo de la conspiración. Ya están obsoletas y ya las mentes pensantes... ¿Quiénes son las mentes pensantes? ¿Por qué piensan casi siempre en un mismo sentido, no? Ya están generando nuevas e inquietantes ideas. Alucinante. ¿Y vosotros qué opináis? Pues muchas cosas. La verdad es que se han quedado muy callados mientras Santi se explicaba todo esto, porque claro, no se lo podían creer. HARP acaba. Bueno, a ver, Santi, si tienes razón. Apolinio, han puesto además la foto a la que se refería. Apolinio nos decía: no quiero ni imaginarme a qué destinará el dinero del HARP la defensa de Estados Unidos, qué maquinarán. Maru, desconectar a un país entero es llevarlo al caos, destrucción y sin gastar ningún tipo de armas. Preguntan también, Santi, por otro tipo de conspiraciones de hoy en día, a ver si en verano se va a saber algo o no. Mortadelo Gámez dice: ¿qué opina, Santi, de la muerte de Rockefeller, hijo? ¿Venganza por el vuelo de Malaysia Airlines? Pues mira, lo investigaré este verano, porque no te creas que es un tema del que esté ahora mismo muy informado. Sí, el bisnieto sí, lo sé, pero vamos, se ha estrellado en una avioneta. Que no conozco la posible vertiente conspiranoica del asunto. Que decían que tenía algo que ver, ¿no?, con la desaparición del vuelo de Malasia, y entonces lo relacionan, es lo que se han cobrado, la vida de este... ¿Esto quién lo preguntaba? Lo preguntaba Mortadelo Gámez. Ajá, muy bien, curioso nombre. También dicen Darbox, María José Pulido, José Flechillas, que se te ha olvidado una palabra clave de las de Santi. ¿Cuál? Croatoan. ¿Verdad? Por cierto, que me dejaba una hace apenas unos días en el Consejo... ¿Una palabra o un arma? No, un arma. En las Naciones Unidas se hizo una asamblea para debatir si se prohibían los robots de combate autónomos, es decir, los drones con capacidad... Que ha habido un montón de polémicas sobre eso. Bien, también, claro, cuando pensamos en los robots de combate autónomos, pensamos o bien en los drones que vuelan, o bien en esos tanquecitos oruga pequeñitos que van armados con una ametralladora. Todo eso también está pasado de moda. Ahora mismo la última moda son los Mechanimals. Animales, o mejor dicho, robots en forma de animal, que se diseñarían para diversas cosas, algunos de carga, algunos también con capacidades homicidas, y que, por ejemplo, se usarían como en guerras contra insurgentes, como arma psicológica. Imagínate una especie de fiera mecánica de 4 patas, con garras, con dientes, que poco a poco va escondiéndose en los bosques o en los desiertos y que va acabando con tus hombres uno a uno, causando el pánico. O sea, una versión 4.0 de la bestia del Gabaudan. Exactamente. Pues
ofensivamente no es un arma, es un arma terrible para el que le toca, pero evidentemente se va a desbaratar un ejército, a no ser que tengas una cantidad inmensa de estos dispositivos que además son muy caros. Pero se especula con que como arma psicológica para sembrar el pánico en una tropa de insurgentes, en una tropa de guerrilleros, puede no tener precio. Ese puede ser una de las armas del futuro, el Mechanimal. Muy atentos este verano con las pistas, ¿no?, que deja Santiago Camacho. Mechanimal, el nuevo HARP, las siglas eran SBX-1. SBX-1, y luego el spray era... Espérate, que ese sí que ya no me lo sé de memoria. Orexina A. Todas estas cosas que parecen increíbles, yo os lo digo, querida audiencia, me he ido acostumbrando con el paso del tiempo a que, tomadas a veces como así de soslayo, con cierta risilla o, bueno, las cosas de Santiago Camacho, casi todas las cosas que he ido contando Santiago Camacho, que tuvo, creo, una de las primeras secciones en Milenio 3, 2002, que era el mundo de las conspiraciones, yo diría que el 90% de las cosas que he contado Santiago Camacho, con el tiempo, han pasado de ese mundo oscuro o mundo aparentemente fuera de lo convencional, que está fuera de lo convencional, y se han ido posando con diferentes formas de aterrizar en las portadas de la prensa convencional. Y las personas han hablado de esto bastante después. Y Santiago Camacho siempre ha sido un pionero en lanzar términos. Esta noche ha lanzado unos cuantos. Yo estoy seguro que eso, quizá por desgracia, se va a convertir en noticia. Pues ese inhalador, para muchos, y ahora además que tenemos muchos estudiantes escuchándonos, decían, sí, un chute de eso del mercado negro lo compramos donde sea, doping, para que, ¿no?, así nos deje estudiar. Es una hormona, la tenemos en el cuerpo. De hecho, la gente que padece narcolepsia sufre precisamente de carencia de orexina. Pero si se administra, como todas las hormonas, pues puede servir para controlar todo el metabolismo. Términos de verdad que hay que aprender y apuntar. Porque luego sí, cuando salen en la prensa convencional o en los medios convencionales, aquí se dijeron años antes. Entonces sí, ¿no? Entonces sí. Bueno, pues aquí tenéis unas profecías, yo creo que indudables, haciendo un estudio de la década larga que Santi lleva contando cosas que luego se cumplen, ¿no? Algunas para bien, porque son avances, visado para el futuro, y otras para mal. Os voy a poner un poco una pregunta trampa a todos. Quiero una respuesta rápida, ¿vale? Porque viene Diego Marañón con un reportaje. Que es interesante. Un reportaje que habla de un término: regresiones. ¿Qué opinas de las regresiones, Santi? A mí las regresiones me parecen muy interesantes, sobre todo, aparte de las regresiones a otras vidas, empleadas, por ejemplo, en el tema de las abducciones, tema que a mí personalmente... Pero se ha quedado un poco como también de modé, quizá. Sí, de modé, pero no creo que menos efectivo ni menos interesante. Tal vez vuelva, digámoslo así, la ola. ¿Clara? Bueno, yo tengo mis reservas con el tema de las regresiones. Yo creo que se puede influir en una persona, y en el caso de las abducciones yo creo que se quedó patente que era así, que inducir falsos recuerdos, ¿no? De esto que también parece que se nos está induciendo, o se puede inducir con otras técnicas modernas ahora, pero que en su momento sin querer podíamos condicionar al testigo y esta persona creyera que había tenido vivencia que realmente no había tenido nunca. Carmen, regresiones, siglo XXI. ¿Será posible? Os doy un elemento más. Raras, Profesor de la Universidad de Salamanca. Sí, bueno, pueden ser profesores, pueden ser hipnólogos que llevan mucho tiempo, pero... Espinoso, porque es que en casi todas acababan siendo un faraón egipcio o una bruja quemada en la hoguera o un campesino de la Inglaterra del siglo XVI. O sea, había unos arquetipos... Iba a decir eso. Chupito también para los que están siempre con lo de arquetipo, sí, lo toman. Pero pues, hombre, es que será uno de los términos más importantes de la cultura humana. Había unos arquetipos de distintas figuras que siempre aparecían en esas regresiones, con lo cual ya te hacía mosquear un poco que siempre fuera lo mismo, ¿no? Nadie había sido el vecino del Quinto de una localidad cercana a Madrid, no, ¿Javi? Siempre había sido alguien especial. Sí, yo estoy con Carmen, tenía mis reservas también precisamente por eso, pero esos esquemas se me cayeron por los suelos cuando investigamos el caso de Jet Toft, con la que estuvimos hablando en Milenio 3, una mujer de Dinamarca que de repente, sin haber pisado España, dio datos sorprendentes del pueblo de Autol, donde ella decía que había vivido en el siglo XIX, dio nombres, dio datos, dio incluso ciertos años
que ni siquiera los propios vecinos del pueblo conocían y que posteriormente, a través del archivo parroquial, consiguieron certificar. Lo que pasa es que a esta mujer no le hizo ni siquiera falta una regresión, ¿no? Sí, bueno, ella empezó a tener recuerdos, pero luego le hicieron regresión, claro, pero ella empezó a tener recuerdos. La ayudaron, ¿no? En Dinamarca, era como una vida anterior. Sí, pero en Dinamarca tuvieron que hacerle una regresión ya para encauzar todo y dar esos nombres como Virgen de la Nieva, por ejemplo. Muy bien traído, porque no hay casos tan espectaculares habitualmente. O sea, todo queda como en un limo general, sí, pero no. Entonces es un poco la situación que decía Santi, que habéis comentado perfectamente los cuatro, ¿no? Yo creo que escuchando a los cuatro compañeros que no sabían que yo iba a hacer esta pregunta, vemos que el estado de la cuestión es algo muy maravilloso, que parece que ocurre y que hemos visto escenas de regresión y que ocurre, que pasan cosas, pero que luego no cuaja, ¿no? Como si trasladarse a esos mundos fuese mucho más complicado, como si estuviésemos solo en una puerta mental, quizá, en una fantasía. Bueno, lo que es interesante es que Diego ha conectado con un profesor de la Universidad de Salamanca, Vicente Ortiz, que ha hecho un estudio sistemático científico de regresiones, con casos muy espectaculares. Como no es normal tener un profesor en la Universidad de Salamanca que ha trabajado metódicamente en esto, yo creo que vamos a asistir con mucho interés. ¿Se ha descubierto algo nuevo? ¿Trabajan con la absoluta conciencia de que esto ocurre? Si esto ocurre, ¿por qué no tiene un mayor calado, un mayor eco? ¿Por qué no se traspasa, ¿no?, ese cristal y se convierte en beneficio para todos? Seguramente no todo el mundo puede ser reingresado en otras vidas o estados. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, pues lo cuenta en este reportaje Diego Marañón. Y cuando llegue a 1, tú habrás retrocedido en el tiempo. 3, 2 y 1. ¿Qué ves? ¿Qué sientes? Frío. ¿Y en qué año te encuentras? No lo sé. Estoy asustada. ¿Asustada? ¿Por qué? Hay mucha gente extraña. El emperador ha muerto. Han pasado casi 35 años desde que Joaquín Grau, fallecido hace solo unos meses, practicase ante las cámaras de Más Allá algunas de las primeras regresiones hipnóticas que se vieron en nuestra televisión. En aquella ocasión el proceso se desarrolló bajo la inquisitiva mirada de Fernando Jiménez del Oso, que como psiquiatra siempre mostró un especial interés en el asunto. Desde entonces la experimentación en torno a este campo ha discurrido por caminos discretos, apenas visibles, aunque casi siempre desembocando en conclusiones tan sorprendentes que desafían muchos de los dogmas que aún hoy aceptamos como inamovibles. En nuestro país, uno de los más activos investigadores en el ámbito de las regresiones es Vicente Ortiz, psicoterapeuta y profesor de la Universidad de Salamanca. La regresión es un concepto básicamente psicoanalítico. No es nada más que volver a un tiempo, a un momento emocional en el que la persona revive y recuerda pues experiencias de su vida. Entonces, en un ambiente tranquilo y relajado se consigue. La hipnosis, en su vertiente terapéutica, es un estado de inducción cuyo objetivo es focalizar nuestra conciencia. Utilizando técnicas de concentración y relajación, el paciente puede recordar diferentes estados de dolor, sufrimiento o amor a lo largo de su vida, con el objetivo de revisarlos y actualizarlos. Para conseguirlo, hay que seguir algunas pautas elementales. Básicamente lo que hay que hacer es entrenarse un poquito en la respiración holotrópica en 4 tiempos, que se hace prácticamente en los talleres de yoga, y después de esa experiencia se hace un entrenamiento regresivo con la respiración, y con un entrenamiento se consigue fácilmente el potencial, ¿no?, de revivir experiencias pasadas. Los estudios parecen demostrar que este tipo de visualización no es solo una herramienta productiva y terapéutica, sino que además permite experimentar percepciones elevadas y trascendentes. Sin embargo, hay quien tiene todavía ciertos reparos a la hora de someterse a este tipo de terapias por miedo a unas posibles consecuencias peligrosas. Peligroso no, lo que pasa que el pasado pues no solamente es un pasado de rosas, sino es un pasado de sufrimientos. Entonces, claro, a veces el destapar algunas experiencias dolorosas necesariamente para oxigenarlas y evolucionar olvidándolas, pues lógicamente produce un pequeño dolor, pero peligroso no es. Después de casi 20 años de investigaciones, Vicente Ortiz ha recogido multitud de casos que parecen avalar una pervivencia energética después de la muerte. Por eso él prefiere hablar de energía en lugar de alma, y por eso, en su discurso,
sustituye el concepto de muerte por el de tránsito energético. Cualquiera sabe hoy en día que todo es energía. A partir de Einstein ya se demostró que la materia es una forma de energía y los humanos en el cuerpo presente es una forma de energía también. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Y como nosotros somos parte, como la misma materia, de la energía, pues nos transformamos. En el futuro la física nos va a dar muchas más pistas de la pervivencia de la energía y de la pervivencia de la materia del cuerpo humano y de sus componentes espirituales que la propia teología, ¿no? Entonces yo creo que la física es la que tiene muchas posibilidades de darle sentido a este tipo de experiencias, ¿no? Está bien, relájate y baja. Baja el brazo, que descanse cómodamente. Reclínate. Tienes que estar cómodo y relajado. Confía en mí. ¿De acuerdo? Cierra los ojos. Ahora presta atención. Escucha los sonidos que flotan por la habitación. Entre los profanos en la materia no tarda en surgir una cuestión cargada de trascendencia. ¿Hasta qué punto temporal es posible remontarse mediante la regresión? ¿Podríamos considerar que los testimonios recogidos mediante esta práctica constituyen una prueba de algo tan discutido como la reencarnación? La reencarnación lo aceptan la mitad de las culturas del planeta, por un lado, ¿eh? Pero claro, el concepto no sería tan reencarnarse en la propia carne, que eso no existe. Sin embargo, distintos cuerpos con una misma energía espiritual sí. Entonces eso sería una reespiritualización. Es decir, un volver la esencia espiritual a colonizar cuerpos distintos. Ahora, en la Edad Media, en la época de Roma, en la época de Egipto. Es volver otra vez al cuerpo, a un cuerpo nuevo, lógicamente, claro. Existe además una posibilidad igual de sugestiva, la que propone utilizar la terapia regresiva para recordar con exactitud lo que sintieron en su momento los protagonistas de una experiencia cercana a la muerte. De nuevo, la conclusión es muy reveladora. Con estos dos pilares, con estos dos fundamentos de la hipnosis regresiva, las experiencias de casi muerte, llegamos a la conclusión clara de que parece ser que no solamente ha habido otros episodios y otras experiencias vividas anteriormente, sino que atendiendo al principio postulado primero de la energía, pues debido a que no se destruye y se transforma y cambia, se transmuta, pues se puede sostener que hay una reespiritualización en el cuerpo presente. Durante sus años de experiencia en la Universidad de Salamanca, Vicente Ortiz ha podido tratar a personas que habían perdido alguno de sus seres queridos. Mediante la hipnosis regresiva, estos pacientes pudieron visualizar imágenes e incluso reconocer palabras en su mente que, en teoría, habrían sido enunciadas por esas entidades. ¿Cómo es posible conseguir esta comunicación? Es bastante fácil si la persona está dotada. Es decir, el informante tiene una dotación sensible y especial, es capaz de conectar esas comunicaciones, pero en un transcurso completamente racional. Se consigue una comunicación prácticamente similar a esta que tenemos tú y yo. Sin necesidad de regresión, ya ha habido algunas mamás que tuvieron experiencias muy dolorosas de perder a sus hijos en accidentes de circulación, etcétera, de 10, 12 años, 14, y mediante la relajación, mediante una cierta respiración pausada y mediante una apertura y sensibilidad operativa, consiguieron visualizar experiencias de ese tipo que las produjeron mucha satisfacción y mucha calma, porque las niñas, en este caso de varios ejemplos, de varios casos que yo vi, les transmitían a la madre pues detalles concretos, que se tranquilizara, que se relajara, que quedara tranquila en una dimensión distinta a la nuestra, lógicamente que la nuestra es tridimensional, y además luego, más concretamente, les daban detalles y señales de cómo podían ir a su habitación y coger algunas fotografías o algunos objetos de la infancia de esas niñas y cambiarlos de sitio y ponerlos en otro y recordarla de una manera o de otra, una imagen o una fotografía sonriente, porque era realmente lo que respondía al estado mental y espiritual en el que ella se encontraba ahora, ¿no? La hipnoterapia puede tener las claves para demostrar que los acontecimientos ocurridos en vidas pasadas estarían influyendo en nuestro presente, más de lo que estaríamos dispuestos a aceptar. Las conclusiones que estas prácticas arrojan hoy en día suponen para algunos una evidencia de que la vida y la muerte son dos meros eslabones que se repiten una y otra vez, hasta conformar una cadena interminable de nacimientos y despedidas.
Lo alucinante, lo absolutamente alucinante, maravilloso y mágico, sea cual sea el resultado y el origen de estas experiencias, como bien han contado nuestros 4 amigos, Carmen, Javi, Clara y Santi, cada uno con una perspectiva, eso queda nebuloso, interesante pero nebuloso, y yo añado la mía. Lo alucinante, lo acongojante, lo maravilloso es que en la Universidad de Salamanca alguien haya dedicado su vida a ahondar en estos límites de la vida y de la muerte, a hurgar, a buscar. Eso es de novela. Al final tiene que venir siempre alguien, seguramente un extranjero, para idear algo parecido. Y no es novela, ¿no? Está y lo estamos contando. Yo, que me gusta tanto, que nos gusta tanto Salamanca, ¿verdad? Esa parte de la universidad tan propia para evocar, me imagino al profesor, y claro, ves el profesor que hacía estas cosas en Salamanca, menudo novelón. Pero como no tenemos tiempo, pues no hacemos la novela, lo que hacemos es contarlo, y si hacéis novela vosotros, pues mira, mejor. Vamos con los mensajes. Maru dice: algunas regresiones son terapéuticas, te ayudan a superar miedos y fobias, llegan a la raíz de esa fobia y logran superarlas. Sara: y si hay cosas que deberían de quedarse ocultas y luego con la regresión causaría el caos emocional al paciente. Rubén: la pregunta es, ¿son reales las vidas pasadas o producto de nuestra imaginación? Blanca Oriol: regresiones, creo que se accede al inconsciente escenificando sensaciones internas, no necesariamente un pasado real. Itsu: a mí me lo propuso mi psicólogo y me negué por miedo. Eva dice: sería genial poder saber quiénes fuimos en vidas pasadas. Entidad Oscura: a mí el tema de la hipnosis me da mucho respeto. ¿Y si se hace mal y causa algún tipo de trastorno en el paciente? Daisy Nieves: las regresiones me causaban dolor de cabeza en mi curso de econometría. Silvia dice: las regresiones tienen una utilidad. Lucía Pinazo: yo en el tema de las regresiones tengo muchas reservas. ¿Cómo saber que no es tu propio subconsciente? Pues preguntas que en el fondo son el eco que surge de esta misma mesa, ¿no? Mira, ahí había un Twitter de Beayo83 que dice que siempre he creído que en mi otra vida viví en un pueblo de Florencia. Cuando estuve allí sentí que ya lo conocía. Fue una sensación rara. Lo que os prometo es que hemos lanzado hoy la piedra, ¿no? Qué cosas tan bonitas pasan todavía en la piel de toro. Qué gente tan a contracorriente. Certera, equivocada. Eso yo no sé si es lo de menos, ¿no? Pero que está intentando aproximarse a un conocimiento. Aquí escuchábamos con mucho asombro al profesor Vicente Ortiz, y nos gusta que haya gente así, arriesgada, porque desde luego no tiene que ser sencillo dentro del ámbito académico, pero existen esta especie de héroes buscadores, ¿no? Así que seguiremos atentamente sus pasos, y también hablaremos un día, si os parece, de eso, que hay mucho conocimiento, el mío es desconocimiento, pero lo hay sobre la respiración. La respiración conduce a estados alterados de conciencia, provee al organismo y a la mente de ciertas cosas, y lo que yo he escuchado a muchos maestros diferentes es que respiramos muy mal, que también había unas formas de respirar. Un día dedicamos un programa a eso, ¿os parece? Pero estamos ya, pues eso, casi despidiendo la temporada, y nos marchamos con un personaje. Hemos hablado de un profesor singular. Bueno, pues vamos ahora, Noel, con un policía singular. Hay dos tipos de males en esta vida, agente Sarchi. El mal secundario, que es el causado por el hombre. Y el mal primario, que es completamente distinto. He visto cosas horribles, pero nada que no pueda explicar la naturaleza humana. Entonces no ha visto el verdadero mal. Entonces no ha visto el verdadero mal. Esta es la historia de un policía. Un sargento de policía de Nueva York que ha estado en servicio durante 16 años y que tengo aquí muy brevemente su resumen, un resumen de su vida, de lo que él ha estado trabajando durante años y de los éxitos y logros que tiene a sus espaldas, porque es muy importante su carrera. Dice su currículum que lleva a sus espaldas más de 300 arrestos, 7 condecoraciones por su servicio, 16 años de servicio y asistencia a más de 20 exorcismos. Que sin duda eso es lo que más llama la atención. Y lo que ha llevado a que se haga una película mezclando algunos de los casos que él cuenta en un libro autobiográfico que se titula Teme a la noche, y donde hemos sacado uno de los casos que a él más le impresiona.
Él, para que te hagas una idea, se dedica a investigar a raíz de leer los libros de los Warren, que le marcan profundamente, y conoce a un amigo, a Joe Forrester, que trabaja en un bufete de abogados como poligrafista y que forma un papel fundamental en esta labor de investigación, porque ellos irían juntos a investigar a entrevistar a esos testigos, y Joe Forrester es pues especialmente dado a saber cuándo un testigo está mintiendo o cuándo está diciendo la verdad. Es un pilar fundamental en la investigación de Ralph Sarchie. Él cuenta que durante su investigación en la policía pues se fijó en que la noche del 31 de octubre era especialmente terrible. Había un servicio extra en Nueva York porque se producían un mayor número de crímenes. Él investiga, por ejemplo, sectas satánicas, pero también crímenes muy terribles que él todavía cuenta en el libro con una viveza tremenda que pone la piel de gallina, y dice que precisamente en la noche de Halloween es cuando muchos animales, que es como él llama a los monstruos humanos, salen a cazar niños, pero esa noche también salen otro tipo de demonios. Y es precisamente en esa noche de Halloween, en concreto del año 91, cuando le llega uno de sus primeros casos y uno de los casos que todavía no ha podido olvidar. Es el de la familia Villanova. Le llaman por teléfono, le piden urgentemente que acuda al domicilio porque están viviendo escenas de auténtico pánico, y él, sin pensarlo dos veces, se desplaza a ese barrio de la ciudad de Yonkers, en Nueva York. Lo que observa allí es una barriada casi en completa oscuridad, con casas bajas, muy aisladas, muy separadas entre sí, y lo que paradójicamente le llama la atención es que todas están pues adornadas con imágenes de Halloween, con calabazas, todas excepto una. Curiosamente, como decía, paradójicamente, esa es en la que se estaba produciendo la verdadera noche de terror. Sarchie llega en soledad, llama a la puerta en esa casa, y le abre un hombre con 40 años, lo ve a través de la mosquitera, y lo que le llama la atención es que en brazos lleva un niño de 5 años, que tiene grandes ojeras, que tiene la cara muy pálida. Sarchie dice que la cara de ese niño es como si acabara de despertarse de su peor pesadilla. Cuando el policía entra en el interior de la casa, observa algo que le marca también. El interior del salón parece un campamento base, un lugar donde observa cómo todos los miembros de la familia llevan durmiendo allí durante varios días. No utilizan el resto de la casa para nada. De hecho, llegan a confesarle que cuando van al baño lo hace toda la familia, porque nadie quiere quedarse solo en la casa. Si quieres, vamos a escuchar un primer corte de Ralph Sarchie. Hemos podido hablar con él. Él no concede entrevistas habitualmente y lo ha concedido para nosotros. Ha respondido a algunas preguntas y aquí nos cuenta, para que entremos en materia, cómo empieza a investigar estos casos. No investigaba casos de posesiones o manifestaciones demoníacas para el cuerpo de policía de forma oficial. Simplemente ocurrió durante mi carrera. Estaba en lo más alto y empecé a involucrarme con lo que yo llamo el trabajo. Así que ya sabes, no diría que un aspecto inspiró al otro, pero ser policía contribuyó a saber enfrentarse a las cosas a las que uno se enfrenta en un exorcismo o en una investigación de este tipo. Y precisamente utilizando lo que él había aprendido como policía, empieza a entrevistar a Gaby, a la mujer de esta familia, y ella le cuenta que los fenómenos habían comenzado unas semanas atrás, cuando en el dormitorio, mientras ellos estaban durmiendo, se despiertan con un gran frío, un frío que no es normal. Empiezan entonces a ver una neblina en el dormitorio, una neblina que va haciéndose cada vez más espigada y que acaba formando una figura humana, la figura de una mujer vestida de blanco, que señalándoles al rostro les dice: soy Virginia Taylor, y añade: padres, ayudadme. La mujer desaparece, pero a la mañana siguiente, cuando Gaby está haciendo la colada en el sótano,
Al mirar a un espejo vuelve a aparecer esa mujer vestida de blanco que parece repetirle en la cabeza esa frase: ayudadme. Incluso los hijos de la familia, Luciana especialmente, la chica empieza a sentirse agredida. Ella asegura que una noche un vaso sale desplazado de su mesita de noche a su cabeza y tiene que ir a dormir con su hermana. Y otra noche ocurre algo aún más aterrador, porque toda la familia está en el salón viendo la tele cuando la madre se levanta, va a la cocina a por un vaso de agua y descubren que no vuelve. Es entonces cuando escuchan unos gritos tremendos que surgen del sótano. Acuden corriendo creyendo que les ha ocurrido algo a su madre y allí encuentran una escena tremenda, y es que Gaby tenía los ojos en blanco, la mirada totalmente transfigurada, su rostro no parecía el suyo y no hacía más que repetir: soy Virginia Taylor, padres, ayudadme. Esa misma noche varios miembros de la familia empiezan a tener sueños recurrentes, sueños que se repiten una y otra vez. En ese sueño se ven perseguidos en su casa que se ha convertido de repente en un laberinto gigante, y les persigue un hombre vestido de oscuro, con un gran hacha en la mano y que va manchando de sangre las paredes que él va tocando con la mano. Para sorpresa de esta familia, pronto acuden a investigar porque quieren saber algo más y van a la biblioteca municipal de Yonkers. Y precisamente allí, porque habían seguido la pista de un viejo rumor que alguien les había dicho, descubren que en 1901, en esa misma calle, un hombre había asesinado a su mujer en la mañana de la que iba a ser su boda, la había descuartizado con un hacha, y lo único que aparecía como dato concreto de la víctima era un nombre y la primera inicial del apellido. Decía Virginia T. Y lo más sorprendente de esta historia es que el marido después se suicidó. La familia del marido, para evitar que todo el pueblo le condenaran a todos ellos, decidieron esconder el cuerpo de este hombre en un cementerio secreto al que no revelaron nunca. Algunos creen que es precisamente el de Sleepy Hollow, en el que enterraron el cuerpo de este hombre, y inmediatamente estrecharon la relación entre esa mujer, entre Virginia Taylor, esa mujer vestida de blanco que se aparecía en el dormitorio, incluso en las habitaciones de los niños en mitad de la noche, y la mujer que había muerto en esa calle unos años atrás. Este es el tipo de casos que investigaba el policía de lo paranormal. Seguiremos la pista, Javi. Seguiremos la pista del tipo de casos, porque yo creo que es tan tremebundo que no me gustaría dejar así a nuestro público, ¿eh? Me parece tremendo. O sea, todo lo que has contado me parece tremendo. Si quieres, escuchamos el tercer corte, que es en el que Sarchi cuenta cómo termina esta investigación a través de un exorcismo. Vamos con el último documento del policía de lo paranormal en Nueva York. 3 months worth, actually, before we were called in. Pasaron 3 meses hasta que pudimos cerrar el caso. Propusimos a la familia volver a la casa con el sacerdote y aceptaron. Quedamos con ellos y con un grupo de investigación para hacer un ritual sacramental. Fuimos a la casa, comenzamos a realizar un exorcismo y conseguimos expulsar. Estas entidades no se van solas, han de ser obligadas a marcharse. Una vez que entran, ya no salen más, se quedan y han de ser forzadas. Estamos hablando de cómo encajaba la música esquizoide que antes escuchábamos, puesta por Noel Calero, es profeso para este caso de Javi, y es tan tremebundo que es mejor que ahora venga un poco de música luminosa, música que significa todo lo contrario, un poco de paz milenaria, ¿no? Hágase la luz. A luz ha dado una compañera nuestra de informativos
de fin de semana. Almudena Lopesino ha dado a luz a 2 niños mellizos, Roberto y Álvaro. Están todos perfectamente y los compañeros nos decían bendiciones milenarias para nuestra compañera y sus 2 niños. Pues ahí van esas bendiciones. Milenarias y radiofónicas. Mucha suerte, claro que sí. Javi Lleva también nos escribía: me llamo Javi, por fin me animo a escribiros, os escucho desde hace mucho tiempo y hoy por fin me decido a pediros las bendiciones para una nueva milenaria. Se llama Claudia y nacerá, si todo va bien, a principios de julio. Es nuestro primer hijo y estamos muy ilusionados después de haber pasado un año algo malo, una muerte muy reciente de mi abuela y a mi suegra un ictus que la tiene postrada en la cama. Queremos mandarle toda la energía milenaria para que pueda disfrutar del todo de su nueva nieta. Un abrazo muy fuerte. Pues hombre, la vida tiene estas cosas, pero nada comparable a lo que os espera, al auténtico misterio, al más luminoso de los misterios. Domingo, que nos saluda desde el hospital, porque ha nacido su segunda hija, que se llama Fernanda. Qué bien, qué maravilla. Nos encanta recibir estas noticias. Se ha convertido en un rito de la radio. Me emociona mucho que hasta compañeros de esta casa nos pidan la bendición milenaria. ¿Qué significa? No sé. Es el bautismo y la luz de la gente de la radio, de buena la buena energía, gente de la ¿no? radio, claro. Georgina y Ferran, que para todos sus animalitos, burros, también burro quieren, también, mira. Burros, Santi, yeguas, pollitos, perros. Un burro milenario. Tienen de todo, un burro milenario y llamas a Santi, muy bien. Exacto. Fred también para todos los estudiantes pide bendiciones milenarias. Un Teni burro milenario, Prieto, ya somos 2, hay que decir. Teni Prieto lo mismo y Borja González también desde Eslovenia. Hombre, Eslovenia, en las cuevas subterráneas de Eslovenia estaba el Proteus, ese animal que parecía de cuento, de hadas, un poco misterioso. En fin, que ha sido un placer, Noel, muchísimas gracias. Nos hemos puesto muy nerviosos en algún momento con esas músicas. Gracias, Fermín, como siempre, por todo el trabajo. Ha sido una temporada estupenda. Tenemos 2 programas que vamos a disfrutar un montón, pero estamos ya casi levantando el vuelo. Santi, gracias por todo, amigo. Gracias por todo. Y que mañana no hay Cuarto Milenio. Eso, perdón, es Santi. verdad. Mañana no hay, porque como hay partido... De Argentina. Y en 4 a nuestra hora una entrevista en exclusiva con el Papa Francisco. Sí, señor. Qué muy majete, mira. Y es la primera que se concede a un medio español. Venga, que nos vamos. Mañana no hay Cuarto Milenio, pero el 22 de junio sí, y además un programa muy emocionante. Gracias por todo, Santi. Gracias por todo, Clara. Gracias, buenas noches. Javi, gracias por todo. Un placer, abrazos. Y Carmen, gracias por todo. En 7 días un programa muy especial. Gracias, ser muy felices.